Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es su programa Chica Recomienda y que creen que estamos, pero con nuestra superestrella favorita, nuestra gran escritora, Montserrat Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Montserrat? Muy bien, muchas gracias, Kika, muy entusiasmada, con mucho calor, con mucho calor, pero muy feliz, muy agradecida por esta entrevista. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Encantada de la vida por estar aquí en este espacio tuyo, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Es un gusto y un placer, Monse, como siempre. Y platícanos de este tema, la tercera edad, qué maravillosa etapa. Y muchas veces no comprendemos los alcances eh, que debemos tener acerca de esta maravillosa etapa, de todos los cuidados, de todas las enfermedades, de todo lo que debemos de considerar en esta tercera etapa. Exactamente, bueno, pues como tú sabes, los adultos mayores es un sector muy vulnerable, muy importante, pero sobre todo es una etapa eh, donde todos los adultos, pues, pasan su último eslabón y lo deben de terminar con satisfacción, con gratitud, con ese cúmulo de experiencias gratificantes, pero sobre todo con una buena calidad de vida. El adulto mayor tiene una enorme oportunidad de ser gente productiva, gente activa, con grandes ilusiones, y no solo el estereotipo de soledad, de la vejez, de la enfermedad, de la soledad, sino con ese entusiasmo, con ese cofre de buenas experiencias y todo ese andar que ha venido atravesando a través del tiempo, donde ha dejado huellas importantes y ha dejado un legado eh, permanente, ¿no? En la historia, todas aquel cúmulo de historias que tienen y qué hermoso es llegar a esa edad con un envejecimiento sano, con una actitud positiva, con un cúmulo de experiencias. Y bueno, yo siempre respeto a todos los adultos porque son seres formidables, seres sabios, seres con una gran inteligencia y que merecen todo el amor y todo el respeto y sobre todo el cuidado de todas las personas y de una sociedad que debe ser más empática. ¿Por qué? Porque finalmente son los pilares y siguen siendo los pilares de esta sociedad. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que tengamos mucha paciencia con un adulto mayor, que cuente con todos los familiares, que crean una dieta importante para el cuidado y la salud de estas personas, que crean ambientes formidables y ambientes importantes donde se puedan mover, donde haya un cúmulo de actividades que pueda hacerlos más creativos y que ayuden a mantener de alguna manera pues, una actitud y una calidad de vida tanto física como cognitiva y psicológica activa, ¿sí? No aislarlos, porque yo creo que eso es algo muy erróneo, que se puede y se tiene y se comete, ¿no? Cuando se lleva a cabo. Entonces, los adultos mayores como tal, pues es el baluarte para, para todos, son nuestros pilares y simplemente son ese empuje que nos guían en esta sociedad llena de valores, llena de principios y que dan un ejemplo y un legado, sobre todo a todos los que venimos atrás de ellos. Entonces, para mí es importante tener una sociedad de adultos que cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque obviamente hay más facilidades, hay más avances en la medicina. ¿Por qué? Porque simplemente se han hecho muchísimos estudios y aparte el tiempo de vida es mucho mayor, ¿no? Entre 85, 88 años. ¿Para qué? Para que podamos tener una calidad de vida estable. Pero para eso necesitamos, pues, siempre tener presente estilos estilos saludables, tanto alimenticios como de deporte, como psicológicos, como emocionales, estar en un entorno agradable
y sobre todo tener un propósito de vida. Yo creo que esos son los elementos más importantes para que podamos llegar a esa etapa, pues saludable, lo que más podamos hacer por nosotros mismos. Muchas gracias, Monse. Vamos a darles la bienvenida a Lourdes Montoya, a Ana Alaní, Francisco Javier García, Julio César Martínez, nuestro gran maestro también Manuel Fruto y usuario de Zoom. Muchas, muchas gracias. Como ven, Montserrat Solís, cuéntanos acerca de este libro que es Lo que no sabías de mí y que precisamente es para manifestar todas estas inquietudes, esta terapia precisamente para estas personas de la tercera edad. Sí, claro que sí. Pues les doy la más cordial bienvenida a todos los que están participando en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, Lo que no sabías de mí es un libro en el cual todo adulto va a poder plasmar sus emociones, sus vivencias y todos los actos que ha venido acumulando a través del tiempo. Es un libro terapéutico en donde te va a simplemente a escudriñar y hacer esa reflexión personal. Vas a escarbar un pasado para hacer las paces con un presente, pero sobre todo es un libro de autoconocimiento, de ayuda, de cómo voy a poder yo conocerme cada vez más. ¿Cómo? Conociéndome, honrando cada etapa por la que he vivido y por qué no dar a conocer a mis seres queridos lo que he sido, lo que ha sido mi tiempo, lo que ha sido mi pasado y desnudarme ante este libro. Yo creo que es bien importante ser muy honesto, quitarnos las caretas y de alguna manera, pues simplemente va a ser la médula espinal de tu existir. ¿Por qué? Porque tú aquí vas a descubrir todos aquellos momentos importantes, vas a querer plasmarlos y escribirlos y narrar, porque todos tenemos una narrativa, una historia de vida que es importante dar testimonio de ella. ¿Por qué? Porque podemos dar consejos, porque podemos afianzar nuestra identidad, porque es importante hacer este reconocimiento una vez en nuestra historia. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a simplemente abrazar los tiempos, un pasado, un presente y un futuro, porque hablamos desde un nacimiento hasta mis últimas voluntades, ¿sí? Es identificarme con todos aquellos momentos que he atravesado, recordar todas aquellas huellas que he pisado y que muchos van a seguir, pero sobre todo yo creo que es un libro de amor, de conciencia, para que todo adulto pueda platicar, porque este libro es un diálogo, es una terapia. Aquí tú vas a encontrar a tu terapeuta personal, porque tú sabes que la escritura es una terapia excelente que nos invita a, a desnudarnos, simplemente a descubrir mi yo interno y, ¿por qué no, dar a conocer y dejar ese hermoso legado a las futuras generaciones? Básicamente, más que un acto literario, es un acto lúdico, un acto psicológico que nos ayuda a sanar, a liberar todas las heridas que podamos tener, a cerrar ciclos y sobre todo a hacer mejor versión, porque venimos todos a hacer una versión original, una versión diferente, enriquecida, nutrida por todo y por cada experiencia. Yo creo que todas las experiencias nos dejan momentos agradables. Hay unas experiencias difíciles, pero tú sabes que ahí interviene también la inteligencia emocional, cómo te adaptas a cada situación, la manera en que manejas y visualizas, ¿no? Tenemos que finalmente estar en una actitud positiva, porque si no, tú sabes que las emociones las manejamos desde el cerebro. Entonces, ¿por qué no conocernos primeramente para poder conocer a las demás personas, conocer y abrazar nuestras emociones para poder abrazar las emociones de los demás y desarrollar esa inteligencia emocional de la que tanto hemos hablado en estos últimos años? Lo que no sabías de mí, de nuestra gran escritora
Montserrat Solís. Platícanos un poco más acerca de estas enfermedades que se presentan en la tercera edad, por favor. Sí, mira, Kika, tú sabes que hay muchísimas enfermedades que se presentan en esta edad. ¿Por qué? Porque por la misma edad, por el mismo tiempo, una enfermedad es cualquier deterioro que tenemos en el organismo. Y todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural del organismo, ¿sí? Entonces lo va a causar una enfermedad tanto agentes externos como agentes internos. Simplemente es una alteración a nivel fisiológico del cuerpo, ya sea a mayor grado o a menor grado, pero va a haber una causa que lo origine. Una de las principales enfermedades es la diabetes. La diabetes es considerada una enfermedad crónica, una enfermedad que se presenta cuando la insulina que es liberada por el páncreas no es lo suficientemente importante, o el páncreas no secreta la suficiente insulina en el organismo, o el organismo no la utiliza eficazmente, ¿sí? Esto quiere decir que la insulina va en el torrente sanguíneo y es la que va a ayudar a alimentar a todas las células, ¿sí?, de nuestro organismo. ¿Cómo? Dándoles y aportándoles el azúcar que también está en el torrente sanguíneo, que es la glucosa. La glucosa es una fuente de energía que es liberada principalmente por la comida y por el hígado, ¿sí? La glucosa se absorbe en el torrente sanguíneo y con la ayuda de la insulina va a entrar a todas las células, pero cuando hay una insuficiencia de esta insulina es cuando ahí empiezan los problemas de la diabetes. Como bien sabes, ¿cuáles son los factores de riesgo cuando se padece una enfermedad como tal? Pues obviamente antecedentes familiares, ambientales, de raza, la obesidad, la hipertensión, todos aquellos elementos van a propiciar que aparezca una enfermedad como la diabetes. Sí, es una enfermedad tremenda porque es una enfermedad considerada una enfermedad silenciosa. Pero ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues es sed más de lo habitual, micción frecuente, pérdida de peso involuntario, una sensación de debilidad, de cansancio, de irritabilidad, visión borrosa, llagas que tardan mucho en sanar, ¿sí? Pero eso no es lo más importante, sino que hay otras complicaciones como enfermedades cardíacas, la neuropatía diabética, que es un hormigueo que se da en las puntas de los dedos, los pies, es un hormigueo tremendo que se da en todas estas partes, entumecimiento, daño en los riñones, obviamente daña los ojos y un deterioro de la audición. ¿Cuáles son algunos consejos que podríamos dar para que las personas ya con esta enfermedad pues puedan tener un estilo de vida mejor? Definitivamente hacer ejercicio. Yo creo que el ejercicio es uno de los elementos más importantes que todo ser humano tiene que realizar, ¿sí? El ejercicio lleva una dieta balanceada, eliminar el azúcar por completo, de verdad. O sea, tratar de usar la Canderel si es posible. Obviamente tener sus visitas médicas regularmente y obviamente tener una vida sin estrés, sin exceso de preocupaciones, tratar de dormir bien y obviamente hay un licuado muy interesante que es a base de nopal, un nopal, manzana y toronja, uno de cada uno licuado, la verdad todos los días. Eso puede regular el nivel de azúcar. También la cáscara de maracuyá, dicen que es muy buena en polvo, licuada, ya con un vasito con agua. Y también un vaso de lechuga licuada, las hojas de lechuga licuada con un vaso con agua. A tomarlas también puede regular ese alto, ¿no?, de insulina. Entonces son algunos elementos que todas las personas tienen que tomar y tener conciencia de que deben de controlar el nivel de azúcar, porque si no, como lo mencioné, esto va a abarcar más enfermedades, como los riñones, los ojos, el corazón,
O sea, es una enfermedad silenciosa que si no te cuidas y si no te proteges en el momento adecuado, de verdad puedes tener mucho más enfermedades. Así es. Básicamente la diabetes es una de las enfermedades, pues el 14 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Diabetes y el 27% de las personas adultas mayores pues padecen de esta enfermedad, ¿no? Entonces la diabetes hay que cuidarla, hay que controlarla con una prueba de sangre, de azúcar, se sabe cuál es tu nivel de azúcar. Otro tipo de enfermedad es la demencia, que es el Alzheimer. Como tú sabes, la demencia es un síndrome caracterizado por la presencia de un deterioro cognitivo persistente que interfiere tanto en la capacidad del individuo, tanto en sus habilidades sociales como laborales. Y la principal causa es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, irreversible, progresiva y del sistema nervioso. Es un trastorno del cerebro que empeora con el tiempo y simplemente es un deterioro gradual de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y pues las habilidades sociales. Básicamente es el depósito de dos proteínas que se congelan en el cerebro, que es la beta-amiloide y la proteína tau. Aparecen y tienen un crecimiento proporcional que simplemente van atacando a todas las neuronas, que es el nombre de las células del cerebro, y las va matando. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que a una persona le dé un Alzheimer, que es un tipo de demencia? Pues combinaciones de factores genéticos, ambientales, un estilo de vida, la obesidad, la diabetes, la presión arterial, bajo nivel educativo, la depresión, el aislamiento. Todos estos son elementos que van a ayudar a que se presente una enfermedad como tal y una mala alimentación. ¿Cuáles son los síntomas de un Alzheimer? Obviamente empieza con la pérdida de la memoria, pero para que esto ocurra pueden tardar años y hasta décadas. ¿Sí? O sea, no es de que a mí me dé el Alzheimer y de un día a otro empiece a perder la memoria. No, o sea, ya pasaron muchísimos años. Ya cuando el paciente va a visitar al doctor es porque ya está en una etapa, si no avanzada, al menos inicial, pero como lo repito, es una enfermedad irreversible. Sí, entonces es pérdida de la memoria, obviamente a corto plazo, pérdida del lenguaje, desorientación, evento, extravían artículos, hay una depresión tremenda, hay alucinaciones, hay un deterioro y hay una dificultad para tomar decisiones, simplemente no pueden elaborar una comida y tienen muchas fallas en las funciones básicas, como es el alimentarse, el vestirse, el alimentarse, ¿sí? Y ya después pierden las Ay, está bien. Se perdió un poquito la señal, Monse. Sí, no te preocupes, ya están bien, ¿pueden escuchar? Básicamente, estos son algunos de los síntomas de cualquier persona con Alzheimer. Obviamente, esta enfermedad se define por algunas etapas, etapa inicial, media y avanzada, pero definitivamente cuando ya pierdes el funcionamiento del cerebro, pues ahí pierdes pues la hidratación, la nutrición y la misma muerte, ¿no? Llega a ocurrir. ¿Cómo podemos retrasar este tipo de demencia? Pues aprendiendo un idioma. Lo que más le gusta al cerebro es aprender y con algo emocionante, pero algo diferente, ¿sí? Aprender un idioma, aprender un instrumento musical, haciendo ejercicio. Todos los días es muy importante realizar ejercicio mínimo 45 minutos, porque es la única forma en cómo irrigamos nuestro cerebro. Comer sanamente, comer más verduras, más frutas, más proteína, menos grasas, menos carbohidratos, tener juegos de mesa, eso es muy
importante que todos los adultos tengan juegos de mesa, sopa de letras, el dominó, todo ese tipo de convivencia es muy sano para ellos. Escuchar música, ¿sí? Porque la música es una terapia muy importante. Dibujar, tener esa terapia de reminiscencia, que es poner fotografías y recordar esas historias importantes, cantar, abrazar un árbol. O sea, todo eso es muy importante que un adulto lo realice. Teniendo aún la enfermedad, se tiene que hacer todo eso. ¿Por qué? Porque es lo que va a retrasar y tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Aunque esté el Alzheimer como tal, como enfermedad, si logramos realizar todas esas actividades, el paciente va a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Abrazarlo, hacerle preguntas con un sí o un no, o sea, preguntas cortas, ¿sí? Porque acordémonos que ellos empiezan a perder el lenguaje, ya no encuentran la palabra indicada. Entonces, tenerles paciencia, mirarlos a los ojos, eh, cuidarlos, tenerles su alimentación bien balanceada, tener un espacio especial para ellos, entre que sea un espacio obviamente grande, sin alfombras, sin tantos muebles, porque ellos tienen alucinaciones. Y esto es una mesa, pero ellos creen que es un monstruo. Entonces, imagínate al paciente con este tipo de demencia y con tantas flores, tantos muebles, simplemente no es aconsejable para el paciente, sobre todo, y sobre todo incluirlo en todas las actividades, mientras el paciente esté en esa etapa inicial, ¿sí? No hacerlo menos, no excluirlo, no minimizarlo, al contrario. Yo creo que entre más atención le demos, más amor, más pues calidad de vida, yo creo que el paciente va a tener pues un mejor momento. Es una enfermedad tremenda, es una enfermedad donde va a llegar el momento en que se va a olvidar todo. Entonces, ellos no saben quiénes somos, pero nosotros sí sabemos quiénes son. Entonces, demostremos el amor de esa manera, cuidándolo, amándolo y respetándolo. Sí, por eso es importante que calla, que lo vuelvo a mencionar, el libro, porque aquí en este libro incluye preguntas muy importantes. ¿Cómo tú vas a conocer un paciente? Pues por él mismo, ¿sí? Aquí este libro consiste en preguntas y reflexiones de todos tus gustos, ¿sí? De tu gusto por la música, de tu gusto por la escritura, de tu gusto por la lectura, de tu gusto por todo. Entonces, aquí tú al escribirlo, tú vas a plasmar todo lo que te gusta. Y cuando llegue una etapa, que Dios no quiera que llegue, te van a tratar de una manera más personal, más atenta, porque hay pacientes que si, por ejemplo, tú les pones una música que no les gusta, de verdad pueden tener comportamientos inapropiados. Hay, por ejemplo, bueno, a mí me gusta toda la música, la verdad, pero en una ocasión hubo un paciente, un magistrado, él nunca escuchaba ni cumbias ni nada. Le pusimos una música muy moderna y bueno, empezó con muchas alteraciones. Él escuchaba nada más pura música clásica. Entonces, cuando hay desconocimiento, hay ignorancia. No hay conocimiento de la persona. Entonces, si yo quiero tratar a mi paciente de una manera atenta, personalizada, necesito conocerlo. Y no conocerlo superficialmente, conocerlo de una manera más integral. ¿Cómo? Por él mismo. ¿Qué comida le gusta? ¿Qué gustos por la música, la naturaleza, la comida, la lectura? O sea, hasta la música, las películas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien es diferente y es muy respetable. Entonces, recordemos que este tipo de pacientes va a ir acelerando, ¿sí? Obviamente, esa, pues, esa muerte celular, esa muerte de neuronas, ¿sí? Hasta llegar un momento en que no sepa, ni te reconozca a ti, ni sepa siquiera sostener la cuchara. Entonces, si conocemos de la enfermedad, sobre todo de la enfermedad, si conocemos al paciente y si tenemos esa vocación, yo creo que podemos
ayudar mucho a que tengan una mejor calidad de vida. Definitivamente. También otros consejos, pues es alimentarlos bien. Recomiendan mucho el aceite de coco, el aceite de oliva, la vitamina B12. Obviamente debe de haber un triángulo perfecto entre paciente, familiares y doctor. Sí, yo creo que eso es elemental. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la ayuda de gente especializada, ¿sí? Porque sufren de dolores, sufren de depresión, sufren de alucinaciones. Entonces, obviamente, al cuidador o a la familia se le va a hacer muy difícil después de determinado tiempo. Por eso, unir alianzas, unirse a redes de apoyo, para que también hay muchos lugares donde podemos llevarlos por algunas horas, ¿sí? Para que puedan realizar diferentes actividades y no se sientan solos, aislados. Al contrario, qué mejor que otro paciente que tenga la misma enfermedad te va a entender, ¿no? Entonces, de alguna manera, seguir creciendo estas redes porque es lo único que vamos a poder hacer, eh, dejarlo elegir su ropa en un principio. Va a llegar un momento en que la camisa se la va a poner al revés, va a pensar que son los pantalones o ni siquiera va a saber para qué son, ¿no? Entonces necesitamos entender la enfermedad como tal. En cuanto tengamos mayor conocimiento, de verdad vamos a poder atender todos aquellos momentos. Hay pacientes que hasta se desnudan, ¿no? En la mesa, entonces es cuando ahí, si desconoces que efectivamente no lo está haciendo al adrede, no lo está haciendo porque tenga un problema mental, sí lo tiene, pero para él es normal que se esté ahí encuerando. Esa es la realidad, que ya su mente no puede más, ¿no? Entonces son varios elementos que necesitamos entender sobre todo y conocer para poder llevar y tener a nuestros pacientes pues en lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces otra de las enfermedades otra enfermedad es la cardiovascular, que es muy importante, que es una enfermedad obviamente que es ataque al corazón, a las arterias, es el bloqueo de oxígeno a las arterias, donde se forman pues coágulos y pueden formar pues ataques, hemorragias, síndrome del corazón roto, en fin, son muchos el tipo de enfermedades cardiovasculares que también son uno de los principales factores de muerte en los adultos mayores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente, factores genéticos, la alimentación. La alimentación es muy importante, yo creo que es la clave de todas las enfermedades, el exceso de estrés. El estrés, cuando una persona está exageradamente llena, sabemos que el estrés es normal. ¿Por qué? Porque es el que nos motiva, nos guía, nos ayuda, ¿sí? Pero ya cuando es un estrés exagerado, se nos puede enfermar de una manera tremenda. Obviamente la obesidad, el tabaquismo, el exceso de alcohol, el exceso de carbohidratos, de grasa, la edad. Obviamente se va a dar en personas pues, adultas mayores más el sexo, se da más mujeres, colesterol en la sangre. Necesitamos definitivamente estar bien conscientes de que todas estas enfermedades las podríamos evitar si tuviéramos una mayor conciencia, ¿no? Cómo cuidándonos es la clave. Tenemos que tener un peso estable, un peso ideal. Y entre mayor sea el paciente, necesita estar en su peso ideal. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad cardiovascular? Mal pulso, mareo, desmayo, ansiedad, debilidad de los músculos, náuseas, vómitos. O sea, yo creo que todos los síntomas que vienen acompañados no viene uno solo, sino se puede acompañar con dos o con más síntomas, ¿sí? Entonces lo importante pues es cuidarnos, es visitar al doctor, estar checando nuestro corazón. Hay muchísimas pruebas que ya están haciendo. ¿Para qué? Para que tú puedas cuidar tu corazón, ¿sí? Esta enfermedad es un trastorno que afecta tanto al corazón como a las arterias. ¿Por qué? Porque pues ya no pasan ni los nutrientes ni eliminan
todas las sustancias que deben de eliminar, pero la gravedad no radica en el hecho de que afecta también todo el sistema circulatorio, a los tejidos y obviamente a otros órganos, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia es, pues, cuidar nuestro corazón, sobre todo, como con una buena alimentación, con ejercicio, estando en un peso ideal, cero estrés? Yo sé que hay situaciones difíciles, pero necesitamos, pues, manejarlas de una manera y tener ese equilibrio mental, porque si no, de verdad, a veces la mente es tan poderosa que nos envuelve en toda una historia de drama que no nos saca de ahí, ¿no? Y a veces la creemos. Definitivamente el miedo, yo creo que a veces cuando es un miedo normal, como todos lo sentimos como emoción, es hasta saludable. ¿Por qué? Porque nos va a prevenir de una amenaza y vamos a actuar rápidamente. Pero cuando ya es un miedo exagerado y que se convierte en una fobia, entonces ahí es cuidado. ¿Por qué? Porque simplemente altera todo nuestro ecosistema interno y ya no podemos salir, ¿sí? Otra de las enfermedades muy comunes en los adultos mayores, pues son los riñones. Los riñones, como todos sabemos, pues son dos. Pesan aproximadamente entre 130 y 150, ¿no? Y están debajo de las costillas. Los riñones son órganos muy importantes. ¿Por qué? Porque filtran la sangre, tienen muchísimas funciones los riñones, eliminan las sustancias tóxicas por medio de la orina, del sudor, mantienen la cantidad correcta de agua en el cuerpo, produce una hormona que es la eritropoyetina, que esta va a ayudar a producir los glóbulos rojos. Aparte, ayuda a que los huesos estén fuertes y firmes y ayuda al equilibrio tanto de sales como minerales en el cuerpo. Entonces, los dos riñones son muy importantes. ¿Por qué? Porque simplemente, pues son los que se encargan de purificar la sangre en todo el cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no cuidamos a nuestros riñones? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos factores de riesgo que van a enfermar a nuestros riñones? Pues obviamente la edad. Primeramente es la edad, porque la edad ya con los riñones con el tiempo se van envejeciendo. La obesidad es un elemento malísimo, la diabetes, la hipertensión, obviamente antecedentes familiares, el tabaquismo y el tomar mucho medicamento. Es malísimo. Es lo que afecta principalmente al riñón. ¿Cuáles son los síntomas cuando tus riñones empiezan a fallar? Obviamente pérdida de peso, falta de apetito, fatiga, una sensación de debilidad, vómitos, palidez, hinchazón del cuerpo. ¿Cuáles son las soluciones? Obviamente no hay muchas, porque ya cuando los riñones, fíjate qué nobles son los riñones, porque todavía tienen un 90% ya afectados, pero no tienen manifestación clínica. O sea, ya están afectados casi, ya hasta un 90% y no tienes ni dolor. Es bueno y malo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no sientes nada, tú estás confiado de que todo está bien y no. Ya cuando empieza un dolor a nivel en la espalda, a nivel de los riñones, porque ya están afectados. Las soluciones, obviamente, cuando ya están dañados, es la diálisis, que es un lavado peritoneal, ¿sí? Tiene que hacer 4 veces todos los días. Es una solución que se integra en el cuerpo y por ese baño se sacan pues todas las sustancias tóxicas como es el ácido úrico, la urea, la creatinina. La hemodiálisis, que es estar conectado a una máquina, que es un lavado de sangre, y obviamente pues un trasplante renal, que yo sí lo apoyo. La verdad, Kika, yo no creo que lo sepas, yo soy donadora renal de hace 27 años, y bueno, la verdad, yo me he sentido súper bien. Desde hace 2 años y ya empecé con un poco de, por decirlo, problema, sí, porque obviamente ya no funciona al 100, el único riñón que tengo ya funciona un 35%, sin embargo me dan mucha esperanza de vida,
Obviamente aquí la dieta es muy restringida, me tengo que cuidar, tengo que mantener un peso ideal, tengo que hacer ejercicio, cero estrés. Lo que más afecta a los riñones es el miedo y la incertidumbre a algo, ¿sí? Entonces, es lo que les digo, las emociones son muy importantes. Necesitamos manejar todas las emociones, necesitamos conocer nuestro mundo emocional para poder aceptar cualquier situación, por muy dolorosa, por muy triste que sea. Pero sabes que teniendo, ante todo, pues esa fe, primeramente, ese conocimiento y sobre todo, pues de que tú te tienes que sentir bien. Obviamente tener una actitud positiva, pensamientos positivos, tomar muchísima agua diario. Ya cuando un paciente es renal, tiene esa enfermedad de insuficiencia renal, obviamente tiene pues una dieta muy especial, tiene, aquí sí la calidad y la cantidad importa mucho, sobre todo de líquidos. Obviamente son pacientes muy sensibles, irritables, caen mucho en depresión. Necesitamos, vuelvo a lo mismo, conocer la enfermedad para poder ayudarlos de una manera más humana, ¿sí? Porque cuando desconocemos, pues simplemente somos ignorantes muchas veces de la misma enfermedad, ni siquiera sabemos cómo funciona el organismo. Por eso la importancia de conocerte, conocer cada uno de tus órganos y su funcionalidad, ¿sí? Entonces, los pacientes renales son personas muy vulnerables, muy sensibles. Obviamente, imagínate que van adelgazando de una manera tremenda, van perdiendo todas aquellas pues, funciones ejecutivas de alguna manera, empiezan a deprimirse, llevan una dieta muy estricta y bueno, hay que cuidarlos, quererlos. Y con este tipo de soluciones, tanto como trasplante, pueden durar hasta 12, 15 años, depende, ¿no? Depende, pero ¿quieres mencionar algo, Kika? No, fíjate que ahorita que estabas comentando eso, he estado escuchando seguido que a los adultos que están precisamente en esta etapa, eh, se les olvida mucho tomar agua. ¿Por qué será? Exactamente, el agua. ¿Sabes qué? Porque se les olvida, porque de alguna manera necesitan ver el agua para tomarla. Pero como son personas que ya empiezan yo creo que a envejecer hasta las glándulas salivales, no les da sed por ellos mismos, ¿no? Esos son los factores que empieza a envejecer por el mismo tiempo, simplemente. Entonces, más aparte, las preocupaciones del día al día, recordemos que es bien importante tomar el líquido porque, pues, gracias a este líquido funcionan los riñones. Sí, es muy importante, determinante. No sé si Manuel me puede apoyar con esta pregunta un poco. Ya me dio sed. Gracias, Monse. Pues es una pregunta muy concreta del olvido. Fundamentalmente es, pues, al estar inoperante el riñón, ya no envía la información y acuérdense que pues están conectados todos los órganos a un nervio, que es el nervio que se conecta con todo y que los conocemos todos, que es el nervio vago. Y es que el que retroalimenta la información de todos los órganos. Cuando los órganos empiezan a dejar de funcionar, esta información que va de los órganos al cerebro comienza a ser deficiente. Y entonces en esa información que es deficiente, pues ya no le manda al cerebro, no lo está retroalimentando de la necesidad del consumo que deberíamos de tener. Y así prácticamente con todo. Entonces ese sería a nivel muy general. Adelante, Monse. Aprovechando que está el maestro Manuel, perdón, Monse, Sí. ¿de qué manera podemos ayudar a nuestros abuelitos, a estas personas, a nuestras amorosas personas de la tercera edad, Manuel? Tú tienes varias técnicas, entre ellas la ceolita, el ¿qué dióxido?
La zeolita, el dióxido, perdón, no se pueden decir algunas cosas. Entonces, en la parte de los suplementos van a ayudar mucho, pero yo creo que la parte fundamental es la creencia que hemos tenido en el sentido del envejecimiento y de la entropía, y como bien lo comentaba nuestra ponente Montserrat, tiene mucho que ver la parte de las emociones y de las creencias. A mí me gusta mucho un libro que seguramente ya lo han leído, que se llama Cuerpo sin edad y mente sin tiempo, del maestro Deepak Chopra, de los más clásicos que existen, y que en el momento en el que nosotros empezamos a tomar creencias diferentes, podemos cambiar también la forma en la que el cuerpo se conduce. El punto es que estamos como normalizando que a determinada edad es normal que empiecen a dejar de funcionar muchos órganos, entre ellos la parte del cerebro, que pues ahí está más especializada Montserrat en esa área, en el sentido de que pues se tenía el mito de que no había posibilidad de regeneración de las células. Ahora se sabe que hay algo que se llama neurogénesis y que se pueden estar regenerando las neuronas. Se pensaba que el cerebro estaba completamente rígido. Ahora sabemos que hay una neuroplasticidad. Sabemos que estaba desconectado desde tiempos de Descartes, en que todo es desconectado. En la medida en la que aparece la salud alternativa, pues nos vamos integrando completamente entre lo que es el cerebro, la mente y el cuerpo como un todo y como una unidad. Y esto, yo creo que la parte más importante es que las personas tengan una verdad diferente y que sepan que hay una calidad de vida a su alcance y que esa calidad en la mayor parte del tiempo está directamente condicionada por ellos mismos y que no acepten un veredicto como el único. Yo creo que antes del veredicto de que alguien puede padecer, inclusive sin que todavía lo padezca y que se considera que algo normal, antes de ese veredicto, pues que nosotros sepamos que tenemos un libre albedrío y que podemos cambiar el veredicto. O sea, no solamente es el diagnóstico, el pronóstico, y el veredicto creo que es lo que más lastima y lo que más influencia negativamente en cada uno de nosotros. Yo sugeriría mucho la parte de la salud mental, la meditación, evidentemente, como una forma en la que podamos ir preservando. Sabemos, por otra parte, de pueblos que están en la parte del oriente, en algunos lugares donde la edad promedio es de más de 100 años, y pues están en perfectas condiciones y las personas mueren por envejecimiento en general, sin que desarrollen estas enfermedades crónico-degenerativas que desarrollamos más en Occidente que en Oriente. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos, ¿es una condición humana o es fundamentalmente todo lo que venimos arrastrando como una consecuencia ya final por pues un bajo nivel de conciencia en lo que respiramos, en lo que nos comemos, en lo que nos tomamos, en las relaciones que tenemos entre nosotros, la parte de ser cada vez más artificiales, cada vez movernos menos, y esta parte para mí muy importante psicológica, porque para terminar, por ejemplo, cuando estamos ya en una edad poco productiva y las personas comienzan pues a saber que pronto van a dejar de trabajar, se sienten menos útiles, empiezan a tramitar sus pensiones, los pensionan, y en ese momento ya dicen que su vida, y se hacen una verdad interna, que su vida ya terminó. Y entonces en ese momento es cuando asaltan estas enfermedades como la diabetes, como los problemas de los riñones, problemas en la parte del esqueleto, o sea, una cantidad de problemas que aparecen, pero desde mi punto de vista creo que una gran parte se puede evitar y eliminar en el punto de aumentar el nivel de conciencia, el nivel de pensamiento, el nivel de creencia, suplementarnos, como bien lo dices, hay en la parte alternativa, pues hay ya muchos productos que no dañan como dañan regularmente los otros que sabemos que sí, y perdón que esté hablando así en clave, pero a mí ya me suspendieron de alguna de mis redes por lo mismo, y que pues creo que si ya está el paciente en ese estado, creo que nos hace falta también mucha parte de servicio de quienes todavía estamos activos. Y creo que una parte importante sería hablar de la familia, porque cuando hay un enfermo, no solamente el daño es para él, nos olvidamos que hay un entorno y que en ese entorno nadie prepara al familiar. Si no está preparado el enfermo, pues menos la parte del familiar, que no sabe ni siquiera ni cómo lidiar porque hay una ignorancia casi completa y se vuelve un círculo vicioso realmente muy dramático en la relación de paciente con sus familiares, que se los van turnando, se lo van pasando como el bulto que nadie quiere cuidar,
y que pues todo el mundo le saca la vuelta, porque tampoco tenemos esa parte de servicio pues al respeto de las personas que ya tienen determinada edad, que ya tienen más de 65, 70, 75, 80 o más años, y que pues no aprovechamos su sabiduría. Entonces, en lugar de, pareciera ser que nos están robando aire o nos están quitando algo de nosotros cuando podrían aportar mucho más. O sea, vuelvo a repetir nuevamente, es una cuestión ahora de la misma falta de conciencia, pero a nivel social. Y pues creo que en ese sentido creo que hay mucho material, mucha tela de donde pudiéramos cortar para que se dieran algunas alternativas de solución, no solamente médicas, sino o de algún tipo de productos, sino no solamente preventivas, sino aún quien las tenga, pues se pueden empezar a hacer correctivas. Y déjame finalizar con un comercial, que es precisamente lo que vamos a tener el próximo miércoles en compañía de la maestra Montserrat. Iniciamos nosotros un seminario que se llama La reconexión de tu ser con la creación, y tenemos fundamentalmente 3 aspectos que son los que queremos co-crear. Uno es la parte material, la parte de prosperidad y abundancia en general para cada uno de nosotros. 2, la parte de salud de nuestros cuerpos. Y 3, la conexión con Dios. Así es que eso vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo ejercicios a partir del próximo miércoles, y creo que todo esto también abona y ayuda mucho. Gracias, Montserrat, gracias. Gracias, Claro, Kika. también el próximo miércoles vamos a estar en el Parque Chapultepec, ¿cierto? Haciendo algunas actividades, algunos ejercicios y enseñando herramientas de cómo conectarnos mejor con la naturaleza, cómo respirar mejor, la importancia de pisar el pasto, en fin, abrazar el árbol para que captes toda esa vibración, eliminar, no llevar un celular, por favor, o apagarlo, porque emite vibraciones diferentes. Entonces, tú sabes que debe de haber un equilibrio en el organismo, ¿sí? En ese entorno bucólico, ¿para qué? Para que podamos sentirnos mejor, estar sanos, porque solamente así podemos estar sanos. Tú sabes que aquí las emociones pues juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque las emociones activan bioquímicos a nivel hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales, que pueden hacer posible la aparición o la ausencia de enfermedades. Entonces va a depender de cómo equilibramos nuestras emociones, ¿sí? Pero si no conocemos las emociones, no las abrazamos, no conocemos los detonantes, ¿sí? ¿Cómo vamos a sentirnos? ¿Sí? Y si no desarrollamos esa inteligencia emocional, pues menos. Entonces, abrazar la emoción, no sentirte mal cuando te tengas esa emoción, tanto negativa como positiva, y buscar solución. ¿Sí? Y ser una persona lo más positiva que puedas hacer. ¿Sí? Acuérdate que las emociones influyen pues, en el estado de salud, en el aprendizaje y en el sistema de creencias. Pero también el cerebro eh, controla las aptitudes, las emociones y las creencias. Y vengan para acá, ojalá puedan venir aquí a Cuernavaca, aquí que te esperamos aquí en Cuernavaca. Esta capacitación, esta práctica que vamos a tener en Chapultepec es abierta, es libre, así es que quienes vengan a Cuernavaca pues pueden disfrutar de esta experiencia. Podemos aprender cómo conectarnos con la naturaleza, cómo limpiar nuestros britis o la parte densa de nuestro campo electromagnético a través del agua, algunas técnicas de respiración, y en fin, pues ahí vamos a aprovechar la hora y media, 2 horas que vamos a estar. Así de que quien quiera venir a Cuernavaca, entrada libre el próximo miércoles 28 de las 9 a las 10:30 más o menos que terminamos. Exactamente, son temas bien interesantes. ¿Por qué? Porque pues aprendes, definitivamente estamos en un proceso de aprendizaje, y yo creo que todos los consejos, las herramientas, los elementos que podamos adoptar en nuestro día a día, pues nos va a ayudar de alguna manera. ¿Para qué? Para tener una salud más formidable, para llegar a un envejecimiento sano y sobre todo para sentirnos mejor, poder dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Alguien tiene alguna duda o quisiera decirle algo a Monse? Bueno,
Adelante, Monse, por favor. Sí, obviamente también hay otras enfermedades como la hipertensión, el colesterol alto, la depresión, el cáncer, que son enfermedades que están avanzando de una manera tremenda en los adultos mayores, hasta el alcoholismo, ¿sí? Porque, Perdón, Monse, sí, ¿te quiere hacer alguna pregunta o sí, algún sí, comentario, Ana Alani? Adelante, sí, por favor. sí, claro que sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo trabajo y trato pacientes adultos últimamente y lo que vengo observando es que se encuentra mucha renuencia para poder modificar tanto hábitos de alimentación, de pensamiento y de manera de vivir, porque como que la enfermedad se les hace ya tan habitual y una manera de, siento yo, de como de chantaje, porque si están enfermos, pues tienen la atención y a pesar de que se les dice todos los riesgos que puede contraer una sola enfermedad, por ejemplo, diabetes, y se les dice la consecuencia de la diabetes, he visto de verdad el 99% dice, no me interesa. O sea, yo quiero estar así y así. Y de verdad, a lo mejor, como son ya personas que conocen y como decía usted, tienen mucha experiencia, pues como que de ahí se toman para tener esa atención. Entonces, ¿cómo hacer para que este tipo de pensamiento cambie? Porque digo, o sea, a lo mejor no se va a quitar de hoy para el ratito, pero sí de verdad que yo encuentro mucha resistencia, tanto como para el familiar como para el paciente adulto. Y la verdad es que, pues tristemente mueren, ¿no? Así es. Así es. Sí, mira, aquí lo importante es cualquier tipo de enfermedad, sea diabetes, sea insuficiencia renal, sea cáncer. Recordemos que son pacientes que se les tiene que tratar como pacientes, no como enfermedad, primeramente. Sí, yo creo que ahí la gran culpa de todas las sociedades porque los llamamos enfermedad, antes que nada. ¿Sí? Por otro lado, acordémonos que se convierten en niños. ¿Sí? Ya su integridad y su fortaleza, todas, imagínate, su forma de ser se va debilitando conforme pasa el tiempo. Por eso necesitamos ser muy hábiles, todos los cuidadores, los familiares o las personas que estemos alrededor, realizando diagnósticos, realizando un diagnóstico de necesidades, estableciendo una rutina diaria, obviamente una dieta creativa. ¿Por qué? Porque los cansamos con la misma dieta, ¿sí? Entonces necesitamos tener mucha imaginación nosotros. ¿Para qué? Para que, que les demos un aliciente de vida. No es fácil. Yo creo que ya cualquier enfermedad que tenga el paciente ya es bastante grande y bastante peso que va cargando, ¿no? Más aparte la dieta restringida, la escasez de agua, las limitaciones que la misma enfermedad te va a producir, ese deterioro y ese conocimiento que siente el paciente de sí mismo, pues lo va haciendo pequeño, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que sí es bien difícil cambiar ese chip. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces ya no quiere ni vivir. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo con puro chícharos no voy a poder vivir. O con la quimioterapia cada tercer día, ya estoy cansada. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen conocimiento de que se están pues degradando. Entonces, sí, ¿no? O sea, su cuerpo se está adelgazando, hay dolores, hay dolor de cabeza, hay mareos, Pero, y se sienten pero cada que vez aquí hay más. algo, ¿no? O sea, decía mi mamá, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Entonces, o sea, ellos dicen, si me voy a morir, pues que me muera bien, ¿no? Que me muera tomando mi refresco, tomando mi sal, tomando azúcar y haciendo la vida distorsionada que siempre hemos tenido, ¿no? Incluso algunos, como decía el maestro Manuel, algunos, de verdad, ya increíble, pero ya también usan el celular y de verdad que a lo mejor dice, altera nuestro campo, ¿no? Y Así es. entonces ya, o sea, ya se les hace así, como dice usted, como niños.
pero se les hace tan difícil que les dice uno, salgan a caminar, salgan a distraerse. Ay, no, es que qué tal, ahorita ya como la delincuencia que está aquí en la Ciudad de México, y que qué tal que me roban, y que qué tal que me pierdo, y que, o sea, un chorro de trabas que dices, bueno, o sea, no te vas a morir ahorita, tampoco, o sea, no es en el momento que uno quiera, pero sí conservar de alguna manera, no, o sea, no tener el deterioro, ¿no? Ni tampoco la idea de que se dice o se piensa que el adulto debe de llegar viejito, achacoso, molesto, que todo le duela, y no es verdad así. Bueno, yo lo entiendo así, que Sí. uno no debe de llegar así, uno debe de llegar triunfante. Yo al menos voy a la mitad de la mejor de la vida, pero yo digo, yo no quiero llegar a ese tiempo de decir que todo me duela, que estar de malas y, y nada, ¿no? O sea, yo quiero valerme por mí misma, que me pueda limpiar la nariz, que pueda levantar la cuchara para comer sola. Y digo, eso es lo que debemos de fomentar en todos los adultos, ¿no? Así es, así es. Llegar a un envejecimiento sano yo creo que es lo mejor y es lo ideal para todo ser humano, su última etapa de la vida, ese último eslabón de oro, Con éxito. llevarlo muy bien, con dignidad, con respeto, con amor y sobre todo con ese sentido de pertenencia. Sí, pero para eso necesitamos tener conciencia clara de que queremos llegar ahí. ¿Y cómo? Cuidándonos. ¿Sí? Va a haber mayor probabilidad de vida y de salud si te cuidas, si no fumas, si no tomas, si tienes una dieta balanceada, si tienes un peso ideal. Obviamente, si no tienes exceso de estrés, si haces ejercicio, si tienes actividades recreativas, si te alejas de personas tóxicas, si tienes compañía, si tienes un propósito de vida, eh, si trabajas en ti, todos los días hay que trabajar en uno. ¿Para qué? Para entrar a ese mundo emocional. Es que, repito, las emociones, el 99% de las enfermedades tienen una base emocional. Necesitamos buscar el origen, necesitamos buscar la huella de por qué yo me siento mal y sanarla y curarla y enfrentarnos a ese vacío que tenemos. ¿Sí? Efectivamente, muchos pacientes y adultos mayores ya tienen pues esa imagen y ese tipo de vida, ¿no? Ya no quiero, ya estoy cansado de vivir, ya quiero morirme, porque muchas veces ya deciden ya hasta renunciar a todo, ya no puedo más. Entonces, yo siento que también es muy respetuoso cuando la gente ya renuncia a su vida misma, ¿sí? Porque todo requiere un cambio. La vida, tarde que temprano, va a cobrar la factura. Si fumamos, si tomamos, si comemos mucho, tarde que temprano, ¿sí? Entonces, por el mismo tiempo, los órganos se van envejeciendo y es normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? También dejarlos. Por ejemplo, tengo muy presente a mi madre cuando le detectaron insuficiencia renal a los 83 años. Mi mamá dijo, a mí no me hacen ya nada, que diálisis, que a mí déjenme morir, pero mamá, va a pasar esto, vas a tener alucinaciones, mamá, vas a empezar a perder la vista aún más, mamá, vas a empezar a adelgazar, vas a tener deterioro cognitivo. No me importa, yo quiero morir en mi casa, en mi cama. Si Dios me da vida 2 meses, un mes, a mí ya no me toca, a mí no me haga nada. Entonces es una elección que respetamos sus hijas y así fue. Yo creo que eso también es bien importante respetar, ¿no? Porque también imagínense la última etapa de la vida en un hospital, con piquetes, con agujas, con una dieta limitada. O sea, hay muchas limitantes. ¿Lo quieres arriesgar? ¿Quieres arriesgarte a vivir así? 5, 8 años, 3 años, o quieres vivir un mes a plenitud. Yo creo que es una decisión muy personal y una decisión que tenemos que hablar en familia. ¿Sabes qué, mamá? Tú sabes, o papá o hermano, tú sabes que si no tomas todas estas medicinas, te alineas a esta dieta, llevas este comportamiento, vas a enfermar aún más y vas a decaer y vas a llegar a la muerte misma. ¿Quieres esto? Precisamente acabo de hablar con una enfermera que es especialista en riñones y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un paciente ahorita en terapia intensiva
¿Por qué? Porque le dijimos, tienes que llevar la dieta tal cual. Lo llevó solamente un mes. Un señor como de 75 años dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir con puros chícharos y agua, sorry, yo ya quiero, yo voy a comer lo que yo quiera. Y ahorita está en terapia intensiva, muy difícil. Dice, ya me dijo la enfermera que no va a salir, dice, no, no va a salir, o sea, ya está No, muy... no va a salir. Entonces, pero él ya decidió, también se vale, ¿sí? Yo creo que eso hay que respetarlo mucho en los pacientes y en sus familiares, ¿no? Por eso también yo elijo vivir dignamente hasta mis 80 o hasta cuando Dios me dé vida. Ya en un momento determinado, que ya empiece la enfermedad como tal, yo ya quiero, quiero irme. ¿Por qué? Porque no quiero, por ejemplo, está la acta de voluntad anticipada, que dice, ¿sabes qué? Yo después de, me llega una enfermedad crónica, una enfermedad mortal, yo ya quiero ya, o sea, trascender. ¿Por qué? Porque prefiero vivir el poco tiempo, pero bien, ¿no? Sin dolor. Y sobre todo siendo un problema, ¿no? Porque también ya los problemas, pues, que ocasionan toda la familia y ese desajuste y ese desequilibrio, no tan solo para él, sino a nivel familiar, social, en todos los sentidos. Entonces, Ana, lo que yo te puedo pues aconsejar es que hables con tu paciente, le insistas, seas creativa con su dieta, seas muy paciente, y si definitivamente ya no quiere seguir luchando, porque esta vida es de lucha, si ya no quiere, pues mejor Híjole, pero es que aceptarlo. la verdad, de verdad, no quiero decir dónde trabajo, pero es bien triste, de verdad. A veces todos los días es ver cómo fallecen solitos, sin que tengan alguien que los haya escuchado en su último momento o que los ven en su último momento, ¿no? Sé que eso es muy respetable, pero finalmente es, o sea, ver que terminan sin haber doblado, o sea, digo, sin haber aceptado el que se pudo mejorar esto, y sé que todos vamos para allá, nadie tiene la vida ya aquí por 200,000 años, pero sí no llegar en un deterioro de esa manera, ¿no? Y finalmente a lo mejor llegamos solos y nos tenemos que ir solos, pero no en una tristeza así, ¿no? A lo mejor a veces yo he escuchado que hasta deliran, dicen cosas. Y sí, hoy observaba yo una paciente que observaba a la otra que se estaba quejando y me daban ganas de preguntarle hasta dónde viajará el inconsciente, ¿no? Porque sí, de verdad es mucha queja antes de morir en este tipo de personas. Y digo, no sé hasta dónde viajará porque es queja y, y es bien difícil, ¿no? Pero el trabajo ahí sigue. Tristemente, Ana, estamos viviendo una sociedad muy, muy fría. Ya, ya los hijos, la familia, ya no tienen esa empatía, y menos con los adultos mayores o con los pacientes enfermos. No sé qué está pasando realmente. Ya está yendo el amor, ya está yendo los valores, ya nos estamos convirtiendo en una sociedad Materialista. vulnerable, muy egoísta. Yo sobre todo en las casas, en las residencias del día, vi mucho abandono. Hay mucho abandono en los adultos mayores. Ya no les importa a los hijos si la mamá está enferma o está en un hospital, o si la tienen que llevar a una casa de residencia y no verla hasta dentro de 5 meses. Creo que necesitamos tener esa conciencia todas las personas para tener ese corazón permeable, para abrazarnos más como seres humanos, para mirarnos con esa mirada apreciativa, pero sobre todo para sostenernos en una sociedad llena y traer esos valores y esos principios. ¿Por qué? Porque recordemos que los adultos mayores siempre han sido guías importantes. Entonces, ser agradecidos sobre todo. Yo creo que el agradecimiento es la memoria del corazón, y cuando una persona es agradecida, va a estar hasta el último momento. A mí también, como a ti, Ana, me ha tocado estar en hospitales donde he visto muchos pacientes morirse solos, y, y una de las cosas que sí aprendí en este diplomado es que nos dijeron que no tenemos que criticar, porque no sabemos.
cuál fue la relación, ¿no? Sin embargo, yo creo que el perdonar a la persona, si es que te hizo algún daño o alguna huella, yo creo que necesitamos elegir la generosidad y ser compasivos, porque solamente así vamos a poder levantar este mundo nuevamente, esta sociedad, y enseñar a los que nos rodean esos pilares que son tan importantes, enseñar a ser personas más agradables, más amorosas, más bondadosas. Tenemos que sostenernos en este mundo ahorita de dualidad, donde hay obscuridad, donde hay iluminosidad, pero necesitamos elegir lo mejor. ¿Por qué? Porque solamente tú sabes que la palabra es tan poderosa que cuando tú simplemente a un paciente vas y lo abrazas y le dices, estoy aquí, o con un abrazo, con una sonrisa, de verdad que cambia esa química emocional. Entonces necesitamos ser empáticos en todo momento y con todas las personas, ¿sí? Porque no sabemos si las personas están solas, están desamparadas, no sabemos las vidas y lo que carga cada ser humano. Pero yo te puedo asegurar que con una palabra, con una mirada de amor, podemos muchas veces cambiar la sintonía interior de cualquier persona. Yo sé, si tú trabajas en un hospital, me imagino todo lo que ves y de verdad hacer campañas, ¿sí? Para la gente, que vayan a visitar a sus pacientes, por ejemplo, las personas que tenemos al menos un poco de vocación en ese sentido, asistir a esos lugares también, ayudarles a las personas cristianas que saben mucho de la Biblia, que apoyen también a esas personas, que vayan y les lean la Biblia un rato, les hablen de Dios, porque en esa etapa es cuando más se vuelven espirituales, es cuando más necesitan acercarse y aferrarse a una fe. ¿Por qué? Porque finalmente van a trascender a un mundo celestial, que tengan la plena seguridad que van a ir allá, ¿sí? Porque son personas que están solas, son personas seguramente que tienen miedo a morir, son personas que están alejadas de sus familiares. No sabemos las circunstancias, pero al menos con la presencia de la persona que esté con ese amor, que esté capacitada para hablar, a veces hay personas que hasta soban y son son muy voluntariadas en ese sentido, son muy altruistas. Entonces, empezar con esa política de campañas, ¿para qué? Para ayudar a todas las personas más vulnerables, que seguramente el sector más vulnerable por hoy son los adultos mayores. Así es. Muchas gracias. De nada, Ana, al contrario. Ica, Manuel, o alguna otra pregunta que quieran realizar. Si me permite nada más para hacer un apunte de lo que comentaba Ana, y no ya regresando un poco acerca de uno de los orígenes por qué somos así. Como bien comentabas, Monse, las emociones efectivamente es las que nos mueven, pero antes de las emociones son los pensamientos. Y regularmente tenemos un bajo nivel de pensamiento, un bajo nivel de conciencia y por lo tanto un bajo nivel de emoción. Y específicamente de lo que preguntaba Ana, yo recordaba la parte de cómo a través de la alimentación enfermamos o nos mantenemos. Y recordaba también acerca de las etapas. Y hay 3 etapas que son muy simples y que quizá nos sirvan para que los que todavía no estamos con alguna enfermedad, o si eres mamá o tienes influencia sobre alguien. Es muy sencillo. Son fundamentalmente 3 etapas. La primera etapa es la etapa de los colores de los niños. A los niños dale colores, dales un juguete y de esa manera se van a comer lo que sea. Y bueno, ahí están todas las campañas que se hacen en comida chatarra y que los niños se la comen fundamentalmente porque lo que quieren es el color y el juguete. La segunda etapa, que es que creo es donde estamos nosotros y creo es de lo que estabas hablando, Anita, es precisamente la etapa del adolescente. Y el adolescente come lo que le gusta y toma lo que le gusta. Así es que, aunque las personas ya hayan pasado esa etapa del adolescente, la mentalidad es de adolescente. Llegan a los 30, 40, 50 años, o inclusive son hasta médicos y saben perfectamente qué pueden o qué no pueden comer. Le dice al diabético, no se vaya a su pueblo, cuando vaya, por favor, cuídese, no vaya a comer grasas, no vaya a tomar, se va al pueblo, se traga un marrano, se pone borracho, llega y se muere. ¿Por qué? Pues simplemente porque si le preguntas por qué lo hizo, te va a decir porque es lo que me gusta. Estamos en una mentalidad del adolescente y muchos de nosotros hacemos cosas que nos dañan
y a sabiendas de que nos dañan, lo hacemos porque estamos en la etapa de que nos gusta. La siguiente etapa pues, sería la etapa de la maduración de cualquier persona que no tiene que ver con la edad, en la que tú comes y tomas lo que te conviene, lo que le hace bien a tu cuerpo físico, mental, emocional, y tiene que ver mucho igual con la parte de desarrollar hábitos, desarrollar disciplinas, salir de la caja en donde estamos todos nosotros atrapados en ese tipo de pensamientos tan bajos, y qué es lo que hace que cada vez haya una mayor cantidad de enfermos, a pesar de que la tecnología va avanzando en la parte de médicos y hospitalaria, y tenemos cada vez pues, más sofisticados los equipos y la tecnología. Pues a pesar de eso, ahora hay más enfermos que nunca, más enfermos de enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión, son los jinetes del apocalipsis en este país. Así es que no solamente en este país, sino en Latinoamérica. Así es que esta parte creo que es lo que hace falta, y pues es un movimiento que tiene que estar, pues yo creo que desde la primera parte, desde la parte de la educación. Y eso es uno de los aportes que creo que podemos hacer en estos espacios como Kika, que es ya no solamente qué es lo que está pasando en este momento y atender fundamentalmente el síntoma, sino irnos más atrás y preguntarnos qué es lo que lo provocó. Y nosotros como sociedad, nosotros como seres que de alguna manera podemos tener algún tipo de influencia, ¿qué influencia positiva podemos tener para que se revierta esta parte y que efectivamente ya en la última etapa de la vida, cuando ya has cumplido con todo lo que estaba a tu alcance, como es, no sé, la parte de la alimentación, la desintoxicación, y llega el fin, pues está bien aceptarlo, pero nuevamente volvemos, sigue siendo una cuestión de carácter mental, de carácter de nivel de pensamiento igual a nivel de conciencia. Y bueno, pues para ello es para lo que hay algunos materiales y herramientas que tenemos, y particularmente el libro de Montserrat, que es Lo que no sabías de mí, pues puede ser realmente muy ilustrador para empezar a cambiar esta parte de nivel de conciencia y que se hablen de estos temas, no solamente aquí, sino en todos los foros, y que quienes estén aquí, si hay algo que sientas que puede ser de provecho para ti, para tu familia, empezar a difundirlo. Creo que esa es la manera como podemos sacar más provecho de todo esto. Bueno, gracias, jóvenes y bellas, por haber estado aquí, por habernos ilustrado este tema. Gracias, Monse, gracias, Anita, y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, Manuel. Aquí estoy. Ok, sí, también me gustaría nada más platicar un poco acerca de los derechos de los adultos mayores, ¿sí? Una vida libre, sin violencia, que pongan en riesgo su salud, también el respeto. Hay que respetar a todos los adultos, su integridad física, sexual y psicoemocional, que los adultos mayores sean protegidos por la sociedad, por la comunidad, por todas las instituciones, que puedan residir en un lugar seguro, que puedan recibir un trato digno por parte del Estado, que sean apoyados por las instituciones estatales y federales, y que tengan acceso a todos los hospitales, que tengan acceso a una vivienda digna y sobre todo a una calidad de vida bien. ¿Para qué? Para fomentar su autoestima, para cuidar su cuidado personal, creando una dieta balanceada y que se sienta amado y respetado por todos sus seres y sus amistades. Incluirlo en actividades, que es muy importante, ¿no? Acompañarlo en todo momento y en todo tiempo. ¿Sí? Escuchar lo que es tan importante cuando ellos hablan, repiten historias, que como bien lo mencionaste, Manuel, pues llenos de sabiduría, de experiencia, sobre todo para que lo escriban en este libro que va a dejar huella en su historia. Sí, muchas gracias a estos grandes maestros, Manuel Frutos, Montserrat Solís. Como siempre han dicho, todos somos alumnos, todos somos maestros, y por eso estamos trabajando en conjunto, estamos con esta alianza de amor sin fines de lucro y con la única finalidad de que todos crezcamos, que todos verdaderamente seamos uno
Muchas gracias, Manuel Frutos, de que nos da la oportunidad de estar aquí disfrutando de toda tu sabiduría, de toda tu enseñanza. Esta gran escritora, Montserrat Solís. Muchas gracias a Montserrat Solís. La conozco gracias al maestro Manuel Fruto. Y bueno, pues espero que les haya gustado este programa. Vamos a estar trabajando en esta alianza. ¿Mañana tenemos programa, Manuel? Sí, sí, Kika, te mandé por ahí ya el tema. A las 12 del día, mañana domingo, a las 12 del día, el tema va a ser guías para crear de quinta dimensión a tercera dimensión. Es decir, en la sesión de mañana, que es en el tema en el que estoy trabajando todavía, pues voy a dar las guías más importantes para empezar a co-crear. Y yo creo que lo interesante del tema de hoy es que por vez primera voy a mezclar las dos. La parte de quinta dimensión, que son los maestros ascendidos y todo lo que sabemos de sus grandes filosofías, con la parte aterrizada de la tercera dimensión, de una guía de cómo comenzar a hacerlo para co-crear lo que pues, queremos todos, que es ese equilibrio, armonía, felicidad en nuestros cuerpos y felicidad y armonía en quienes nos rodean. Así es de que pues, los esperamos a las 12 del día de mañana. Ya está por ahí la liga del Zoom para pasarlo en los grupos y puse por ahí una pequeña ilustración de la portada del tema de mañana. Muchas gracias, maestro Manuel Frutos. Toda sabiduría, toda experiencia y bueno, es una de las grandes voces de esta medicina holística o de estos tratamientos holísticos que son un todo para complementar o para ayudar o para fortalecer. Y bueno, nuestra querida escritora de Lo que no quería saber de mí, más bien lo que quiere saber de mí, pues ahora sí que son todo, ¿no? Lo que no quieres y lo que quieres saber de mí, porque realmente hay secretitos que salen a flote ahí en ese, en ese libro, ¿no es así, Monte? Totalmente de acuerdo, van a salir secretos. Y bueno, es un libro, la verdad, muy noble, porque va a salir lo que tú quieras que la gente sepa de ti. Pero para sanarte, sí necesitas ser muy honesto. O sea, yo aquí sí lo que recomiendo es que sea tu libro, ¿sí? Un libro tuyo personal, de reflexión, de autoconocimiento y que si tú quieres compartirlo, lo puedes hacer y si no, pues escóndelo hasta que nadie lo pueda ver, pero yo creo que es la oportunidad de ti para que la gente te conozca y de alguna manera reconozca, porque sí es importante el reconocimiento de las personas a tu alrededor, ¿sí? ¿A quién no le gusta un aplauso, un abrazo, un felicidades? Yo creo que eso aumenta tu autoestima y aparte te hace sentir bien, ¿sí? Te hace sentir mejor. Y yo creo que todos los seres humanos estamos hechos de buenos, de malos, de simplemente todos pasamos por esa gama de colores. Se congeló tu imagen, Montserrat. Gris, pero al final, Y sigue entrecortado. Creo que es tu internet. perdón, Sigue eso nos va a entrecortado. hacer pues más sabios. Y se congela tu imagen. A lo mejor es mi internet, también es que... No. Bueno, a lo que voy es vida y a veces nos subimos en colores blancos, a veces estamos en los negros, pero yo creo que esa gama es lo que nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace enriquecer y nutrir como seres humanos. Y ya estamos llamados a ser, venimos a ser, si no lo ser nobles, de ser
más grandes en cuanto a todo, darnos esa oportunidad de ser esos seres de luz interna. Monse, por favor, dinos a dónde pueden adquirir tu libro y ¿sigues con la promoción que tenías? Sí, sí, cómo no. Sí, mira, mis redes sociales me puedes encontrar en Montserrat del Moral. Obviamente mi número telefónico es el 55 29 61 86 99. Es el 55 29 61 86 99. En la Ciudad de México estoy en el Hospital Español, en la librería. Estoy en la cafetería Culto, que está en Durango 175, en Colonia Roma Norte. Estoy en otra librería que se llama Gato Literato, que está en Copilco, ¿sí? Y aquí estamos en Cuernavaca todos los domingos en Hosterías Las Quintas. Ahí lo estamos difundiendo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estamos en la librería Cuernavaca, que está en Hidalgo, a un costado de la catedral. Y si tú me llamas, yo con todo gusto, tenemos 2 sedes en la Ciudad de México, en el sur. Bueno, simplemente si tú me llamas, con todo gusto, lo podemos enviar a cualquier parte del mundo. Y este miércoles 28 también va a estar el libro de Montserrat en la presentación de mis audiolibros aquí en el Museo Popular de Arte Morelense, que por allá también te pasé la información. Y de Montserrat, pues decirle que se está cortando su internet y no se alcanza a escuchar bien. Ahí ya puse el teléfono de Montserrat para quienes estén interesados. Hemos estado, gracias Manuel, hemos estado en el canal 11 con Patti Kelly, en la radio. En fin, realmente ha sido una labor muy grande, muy ardua, pero muy enriquecedora. De verdad, yo estoy encantada porque mucha gente le ha ayudado, le ha gustado. Aparte, damos un acompañamiento, el maestro Manuel y yo todos los jueves, un acompañamiento de tipo emocional de 7 a 8 de la noche todos los jueves, donde hablamos de temas pues bien interesantes de la salud, de la enfermedad, de la muerte, del Alzheimer, del amor, del desamor, en fin, abarcamos todo, porque sobre todo lo que a mí me interesa es que tú escribas tu historia de vida, que tú dejes ese legado y sobre todo que tú te sanes. ¿Para qué? Para que seas esa versión que vienes a ser, ¿sí? Entonces, un legado, un patrimonio intangible que vas a dejar. Y por qué no, pues tu historia es la más hermosa y honrarla, porque no nos enseñaron a honrar cada etapa de nuestra vida, nuestra niñez, nuestra adolescencia. Hemos pasado momentos únicos, porque detrás de cada ser humano hay una historia única, especial y diferente. Y la tuya es la mejor historia. Entonces, ¿por qué no honrarla como debe ser? Porque aquí hablamos también del árbol genealógico. Qué importante es conocer pues nuestros abuelos, todos nuestros tatarabuelos. Si desconocemos toda esa historia. Y acuérdense que el ADN está clavado. Desde ahí nacen las enfermedades, nacen nuestras emociones, nacen nuestros comportamientos. Entonces necesitamos entender, conocer, comprender pues toda esa historia, ¿sí? Es un libro pues noble, flexible, que se puede llenar no solo con escrituras, sino con fotografías, recortes, y sobre todo saber cuál es tu propósito de vida, qué es lo que quieres, qué es lo que te hace sentir feliz, cuáles son tus últimas voluntades, que son preguntas que la verdad pues nunca las hacemos. O sea, simplemente a veces vivimos la vida del día al día y con problemas o sin problemas, pero nunca nos ponemos a pensar qué pasaría si yo mañana ya no existo. O sea, ya tengo todo en orden, ya qué pendientes tengo, ya hice las paces con toda la gente, o hay alguien que yo necesito pedir perdón o perdonarla para qué, para vivir mejor y ya estoy crecida en ese ámbito espiritual, estoy bien con toda la familia, con toda la humanidad, qué he logrado dar a la humanidad, qué me hace ser la persona que soy, ¿no? Entonces son muchas preguntas que realmente nos ponen a pensar, a reflexionar un poco y creo que son bien importantes realizarlas, contestarlas y sobre todo, pues estamos
en ese andar, ¿no? En ese camino de aprendizaje, porque todos los días aprendemos algo. Y en este libro, pues te vas a encontrar tú. O sea, imagínate, Kika, cuando eras chiquita de 6 años, una carta a tu niña interior, ¿qué le dirías? Es importante, ¿no? Aquellas emociones que tenemos, aquel niño, Manuel, ¿qué le dirías a tu niño interior? Entonces, muchas veces ignoramos todo eso cuando es bien importante. ¿Por qué? Porque es una emoción, una energía que está dentro de nosotros y que está ahí, ¿sí? Y necesitamos manifestarla, interpretarla, conocerla. ¿Para qué? Para que podamos sanarnos de una manera. Entonces, yo creo que es un libro que vale la pena tenerlo en casa, vale la pena escribirlo y vale la pena que tú lo adquieras, ¿no? Ahorita tenemos una promoción del 10% de descuento en tu programa, Kika, y gracias por de veras promocionarme, ayudarlo, a difundirlo, porque es un libro, pues con hojas, preguntas, donde tú vas a plasmar todo tu sentir. Aquí son las recetas de la abuela, cuando te graduaste de la secundaria, de la prepa, el amor a la naturaleza, qué música te gusta, los libros que has leído. ¿Qué le dirías a aquel ser que se fue y no te pudiste despedir? Una carta a tu mami, a tu papi, porque hay que hacer esas paces con nuestros seres queridos, a, a nuestras generaciones. En fin, es un cúmulo de preguntas que yo creo que serían importantes que las analizáramos todos, las reflexionáramos, pero sobre todo, pues las contestáramos. Básicamente es eso, lo que no sabe hacer. Oye, ¿y qué pasa? Yo tengo curiosidad, ya que has recibido testimoniales cuando escriben o cuando dejan este libro ya los pacientes terminales. ¿Qué tal cuando se portaron ñaca, ñaca? ¿Qué dicen los parientes? ¿Qué dice la gente que lo lee? Fíjate que tuve 2 experiencias, pero realmente de momento, ya cuando yo creo que ya están en la última etapa, vieron todo el sufrir de la persona, comprendieron muchas cosas. Es un libro de aprendizaje, de mucho aprendizaje, porque es cuando comprendes las actitudes y los comportamientos de tus seres queridos. Entonces, cuando dices, entonces, por eso mi mamá era así, porque tuvo una niñez así, o le faltó esto, o la ausencia de esto, orilló que siempre actuara de esta manera. Entonces hay mucha comprensión, mucho amor. He visto cómo hasta se pelean por el libro, de verdad, no, yo quiero este libro, no, que yo, que no. A ver, entonces yo creo que es un libro que es respetado, porque es ahí cuando sale la verdad de muchas cosas. Hay mucha gente que no escribe todo lo que le pasó en su vida, es muy respetable. A mí me han dicho, oye, no sé, pero fíjate que a mí no me gustaría que mis hijos supieran esta situación. Muy respetable, ¿no? Porque también, o sea, ¿no? También muy respetable. Aquí tú vas a escribir lo que tú gustes, lo que tú quieras. Quizá también es sano, ¿no? ¿Para qué dar a conocer una historia que quizá fue tuya nada más? Y yo creo que todo el mundo tiene el derecho de guardar sus secretos. ¿Por qué? Porque son tuyos, tú los viviste, tú alimentaste de ello, tú los has abrazado todo este tiempo, solamente. Creo que alguien quiere hacer una pregunta, Kika. Adelante, Ana. Es que ahorita escuchando lo que dice usted, sin haber conocido este libro, yo cuando traté más a fondo a mi papá, que yo no tuve una relación tan buena con él, pero primero falleció mi mamá y luego al año fallece él, pero en ese año pues me di a la tarea de escucharlo y no juzgarlo. Y entonces entendí por qué era él así. Y la verdad es que a veces, hace ratito usted decía, es que los papás son así. Y finalmente yo llegué a la conclusión de que los papás no tienen un manual, no tienen un manual de usuario para nosotros, ¿no? Dan lo que tienen y dan lo mejor que pueden. Así es. Y siempre quieren que los hijos no pasemos por lo que ellos pasan, ¿no? Así es. Entonces, pues a lo mejor nos van protegiendo o sobreprotegiendo. Y por eso nosotros juzgamos de más. Y finalmente, ahorita a lo mejor, yo dije, voy a comprar ese libro, porque sería para mí, ¿no?
Yo ya no tengo a mi papá ni a mi mamá, pero yo les di lo mejor que pude, lo mejor que tuve en ese momento, y les agradezco inmensamente que me hayan traído a la vida, ¿no? Así Y es. que hoy por hoy soy lo que soy gracias a ellos. Y finalmente, a lo mejor es el perdón el que nos hace aceptar como son. Y a Sí. lo mejor este libro pues es buena herramienta, ¿no? A lo mejor a unos les va a llegar como anillo al dedo, porque digo, híjole, es que sí escuchar a los papás, pero ojalá que no sea cuando se vayan, ¿no? Que sea en vida, que sea en un momento en el que a lo mejor si hay algo que arrepentirse o algo en el que seguir, pues que sea vivos, ¿no? Porque finalmente ya cuando se va, pues ya para qué, porque eso suena como, me sonó como a película, ¿no? Entonces, siempre yo les digo a mi hermana, finalmente todos cuando nos morimos nos volvemos buenos. Éramos bien malos, pero luego nos volvemos buenos. Entonces, pues yo creo que no hay que esperar a que nos vayamos, ¿no? Hay que volver, o sea, que nos valoren aquí y que sean nuestras ideas conocidas aquí, ¿no? Sí, Voy así a es. conseguir el libro. Muchas, claro que sí, Ana, tú llámame y con todo gusto. ¿De dónde nos Igual de aquí de la ubicas? Ciudad de México. Ah, perfecto, Ajá, excelente. Claro que sí, sí, me Diana, queda tengo muy un cerca el placer. de Copilco. Excelente, Ujú. excelente, claro que sí, Ana, una llamada y nosotros tenemos unos departamentos por allá, también una sede allá en el sur de la ciudad. Ok, pues básicamente es eso, Gracias. ¿no? También como lo están escribiendo con toda la familia, ¿no? Y qué bonito es ver a la abuelita con los nietos o la mamá con los hijos, ella misma está contando historias, parte de su vida, y ahí se vinculan unos lazos muy fuertes. ¿Por qué? Porque tú sabes que el lenguaje, la comunicación es lo que hace vincular, fortalecer esas alianzas, y sobre todo cuando tú abres tu corazón, cuando abres ese cofre de historias, de anécdotas, de experiencias, la verdad es que es muy, muy interesante. Y yo creo que nos respetan más las personas cuando conocen nuestra historia, ¿sí? Lejos de criticarnos, lejos de juzgarnos, de señalarnos, al contrario, comprenden más la situación y de alguna manera, tú sabes que las situaciones, cada quien hace lo correcto, yo creo, la mayoría de las veces lo correcto, porque fue lo que te tocó vivir. No había otra situación, no había más herramientas, simplemente fue lo correcto y para ti era la única solución y por eso lo llegaste a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es perdonarnos, perdonar y seguir adelante. No, pero sí es un libro que ha ayudado a muchas personas, mucha gente le gusta, es una terapia y con este acompañamiento, bueno, pues la gente está, la verdad, encantada, ¿no? La verdad que sí, ese es un libro diferente. Muchas gracias, Monse. Me decían que qué es el término ñaca ñaca, cuando uno hace travesuras o cuando uno se porta mal. Sí, es para darle un poquito aquí de... Mira, yo creo que todos, de alguna manera, todos vivimos cosas ñaca ñaca, como lo dices. Entonces, eso es lo que te hace ser Kika, Montserrat, Manuel, Ana, ¿no? Experiencias. En esta vida yo creo que no hay que juzgar ni criticar, la verdad. Lo hicimos, lo atravesamos, ya lo pasamos, quizá lo volveríamos a hacer, quizá no, pero aquí lo importante es que esa experiencia te ayudó a madurar, a crecer, y lo tenías que vivir de alguna manera, ¿no? O sea, entonces, nadie somos para juzgar, la verdad, yo creo que nadie está capacitado. Dicen, todos merecemos, para muchos merecemos el cielo y para muchos merecemos el infierno. Entonces, cuestión de enfoque, es cuestión de enfoque. Todo aquí es cómo ves el vaso, medio lleno, medio vacío, ¿no? Pero que tú te sientas bien. Aquí lo importante es que tú, lo que hayas hecho, lo hayas sanado, ya esté curado, ya lo hayas aceptado. Eso es lo más importante. Y mientras tú te sientas en paz contigo misma, yo creo que eso es lo que importa. Porque esa paz la reflejas a tu alrededor, en tu entorno.
¿sí? Y qué mejor estar rodeada de gente alegre, positiva, confiada, con una buena autoestima, que ha superado todas esas situaciones, quizá negativas o quizá no tan buenas, o ponle el adjetivo que quieras, ¿sí? Pero aquí lo importante es que tú te sientas bien. Yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. Este fue su programa Chica Recomienda, con la hermosa presencia de nuestra gran escritora Montserrat Solís y Lo que no sabías de mí. Muchas gracias, Monse. ¿Quieres decir algo más? Pues que ha sido un placer estar en tu programa una vez más, Kika. Muchísimas gracias a ti y a todos los que participaron, a todos los que van a ver más tarde este programa. Muchas, muchas gracias. Adquieran el libro, plasmen todas sus vivencias, sus historias de vida, atrévanse a abrir ese cobre que seguramente ese cofre que está lleno de vivencias e historias hermosas, pero sobre todo seamos luz, luz en este andar, que día a día recuerden que somos los protagonistas de nuestro mundo, de nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer esas mejores versiones que venimos a hacer cada uno de nosotros. Y pues si tenemos adultos mayores en casa, cuidémoslos, tratémoslos con mucho amor y respetémoslos, porque ellos necesitan terminar su última etapa con mucha dignidad. Y si en nuestro andar, en nuestro camino, en nosotros está que ellos tengan esa sonrisa y se vayan con una sonrisa, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Yo es lo que quiero decirles a todos. Si tenemos a un adulto a nuestro lado, de verdad, compartamos un momento de amor con él, nuestro tiempo, nuestras vivencias y admirémoslos, porque ojalá lleguemos a esa edad, una edad de valientes. Los adultos mayores son valientes, son héroes, son guerreros, porque han luchado muchas batallas y necesitamos nosotros admirarlos, sentirnos orgullosas de que todavía siguen de pie ante una pandemia, después de una pandemia, después de muchas muertes, después de muchas guerras. Siguen de pie, por algo siguen de pie, porque su corazón es tan grande, que emana tanto amor, que yo creo que los tienen de pie es porque pues tienen mucho amor en sus vidas. ¿Sí? Entonces hay que reconocerlos. Lo que no sabías de mí, Montserrat Solís. Y bueno, vamos a estar con la presencia mañana de la plática de Manuel Fruto. No se la pierdan, por favor. Estamos en esta alianza de Todos Somos Uno. Y muchas, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. A Anita, Francisco Javier, el gran maestro Julio César Martínez, Lourdes Montoya, María del Carmen, Marta Mercado, Raquel, nuestra querida Raquel de Red Indra, y con muchas, muchas gracias por su presencia. Y los esperamos entonces mañana en esta alianza con el maestro Manuel Frutos, Montserrat Solís. Gracias nuevamente, nuestra gran querida escritora Montserrat Solís. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bendiciones infinitas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. De verdad, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Namaste. Buenas noches. Buenas noches.